Descansando en Dios. Isaías capítulo 13, versículo 6. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. En Isaías capítulo 13, versículo 1 hasta Isaías capítulo 23, versículo 18, aprendemos de la soberanía de Dios reinando sobre las naciones, con 10 profecías contra los enemigos de Israel, incluyendo 2 contra Judá y Jerusalén. La sección se divide en 2 ciclos de 5 oráculos. A las profecías se le llama oráculos, que significa carga, ser levantado, llevado o pesado difícil que se debía entregar. Cada uno de los ciclos comienza con una profecía denunciando a Babilonia y la cuarta de cada serie corresponde al pueblo de Dios. El Señor usa varios medios para castigar el pecado y juzgará a las naciones que menospreciaron a su pueblo escogido. Estos mensajes contra 9 naciones o ciudades gentiles pecadoras que circuncidaban a Judá probablemente no se escribieron para que ellas lo leyeran. Más bien debían ser leídos por el pueblo de Dios para demostrar que realmente vencerá y juzgará a los enemigos de su pueblo. Cada uno de los 3 profetas mayores incluyen oráculos acerca del juicio de Dios contra las naciones gentiles. Isaías capítulo 13 hasta Isaías capítulo 23, Jeremías capítulo 46 hasta el capítulo 51 y Ezequiel capítulo 25 hasta el capítulo 32. Isaías y Jeremías resaltaron la destrucción de Babilonia, aunque se refieren a diferentes destrucciones, mientras que en sus profecías Ezequiel destaca el juicio severo que recibirá Egipto. Dios nos recuerda por medio de Isaías que cuando el enemigo acecha, mantengamos la confianza en Jehová de los ejércitos, el Dios fuerte, quien no ha perdido ni perderá una batalla. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, 14. Las profecías de Isaías capítulo 13 hasta el capítulo 23 ya se cumplieron en esa época, y la historia culmina con la liberación divina de Jerusalén, relatada en Isaías capítulo 36 y 37. Dios es nuestro estandarte, Jehová Nisi, y temerán los de occidente el nombre del Señor, y los del oriente del sol de el nombre. El glorioso pues llegará, como río violento la ira desde el Señor llegará con furor. Isaías 59, versículo 19, Biblia Septuaginta. Punto número 1, profecía contra Babilonia, Isaías 13, versículo 1 hasta Isaías 14, versículo 27. Levantad bandera sobre un alto monte. Alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Isaías 13:2. El elemento común en la introducción, Isaías 13, versículos 1 al 2. El contenido y la conclusión, Isaías 14, versículos 26 al 27, es la mano justiciera, la mano extendida de Dios para juicio de las naciones. El Dios justo para castigar a Babilonia usará a los asirios y los llama mis consagrados, mis valientes y los instrumentos de su ira. Isaías 13, versículos 3 y 5. Aullad porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Isaías 13, versículo 6. El juicio de Dios, el día de Jehová, vendrá para Babilonia en Isaías 13, versículos 6 al 8 y versículos 17 al 22. El mundo en Isaías 13, 9 al 16 y Apocalipsis 18. Israel en Isaías 14, 1 hasta Isaías 14, 4, parte A. Después que Asiria cumpliera su misión, serían destruidos por el Dios justo. Quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes los hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Isaías 14, 25. La derrota asiria se cumplió en Isaías 37, versículos 36 al 38, en 2 de Reyes 19. En Isaías 14, versículos 4 al 23, hay más que un himno fúnebre de burla contra el rey derrotado Sennacherib. Parte del cántico describe la caída de Lucero, Lucifer en latín, Satanás, y el origen del pecado en los lugares celestiales. Isaías 14, versículos 12 al 19 y Ezequiel capítulo 28, 12 al 19. Jesús usó Isaías 14, versículo 12, para describir la caída de Satanás, expulsado del cielo y arrojado a la tierra, a la mitad de la tribulación, y Satanás dará su poder y su trono y grande autoridad al anticristo. Lucas 10, 18, Apocalipsis 12, versículos 7 al 10, Apocalipsis 13, versículos 1 y 2. Punto 2, profecía contra Filistea. Isaías 14, versículos 28 al 32. No te alegres tú, Filistea toda.
por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Isaías 14, versículo 29. Las tropas asirias, el humo que vendrá del norte en Isaías 14:31, serían usados por Dios para destruir a los filisteos. Los reyes asirios son descritos como la culebra, Salmanasar quinto, seguido por algo peor, el áspid, Sargón segundo, pero la serpiente voladora, Sennacherib, sería la más malvada de las tres. Jesucristo, ángel de Jehová, salvó a Judá de la serpiente voladora en Isaías 37:36, y a nosotros de la muerte al vencer la peor serpiente, al destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, Hebreos 2, versículos 14 y 15. Punto número 3, profecía contra Moab, Isaías capítulo 15, versículo 1, hasta Isaías capítulo 16, versículo 14. La característica más notable de esta profecía es la angustia. Aullarán, llanto, grito, lamento, clamor. Las tropas asirias en una sola noche destruirían a Moab y el pueblo quedaría consumido por la congoja. Se cumpliría 3 años después de ser profetizada, en Isaías 16, 14. Punto número 4, profecía contra Damasco e Israel, Isaías 17, versículo 1 hasta Isaías 18, versículo 7. Esta profecía se dirige directamente contra Damasco, Siria, Isaías 17:1, pero incluye también Israel, las 10 tribus del reino del norte, Isaías 17, versículos 3 al 14. Las tropas asirias de Tiglat-Pileser III arrasaron con Damasco en el 732 a.C. Por su desobediencia a Dios, Israel fue castigado y desaparecen las 10 tribus del norte. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. Y punto número 5, profecía contra Egipto. Isaías capítulo 19, versículo 1, hasta Isaías capítulo 20, versículo 6. El Señor mismo entraría en Egipto, usando a las tropas asirias como un instrumento para castigar a este enemigo de su pueblo. Dios reinará sobre todas las naciones y lo promete llevando al profeta al milenio, Isaías 19, versículos 16 al 25, cuando Israel, Egipto y Asiria seguirán al Señor. En aquel tiempo, Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra, Isaías 19, versículos 24 y 25. El mensaje es claro para Judá y nosotros. Confíe en el Señor porque Él cumplirá su propósito de bendecir a todas las naciones por medio de su pueblo. Génesis 12:3. Descansemos en Dios. Decid entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Salmo 96, verso 10. Dios te bendiga y te guarde.